Ya vamos a empezar con nuestra primera actividad de la mañana. La primera conferencia quiero presentar, se va a referir a carcinoma vasocelular, de la genética a la terapéutica, y será presentada por los profesores Dr. Miguel Martínez y la profesora Lucía Delgado. El doctor Martínez es profesor titular grado 5 de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de la República y director académico del posgrado del PROINBIO, Programa de Investigaciones Biomédicas. La doctora Delgado es profesora titular grado 5 de la Cátedra de Oncología Médica de la UDELAR y directora del Programa Nacional de Control de Cáncer, el PRONACAN. Por favor, doctor Martínez. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo frente a una situación que lo vivo un poco como un desafío en parte porque, bueno, porque se trata de hacer actualizaciones, de actualizar, de poner al día, y en otra parte porque, bueno, estoy dirigiéndome, de hecho, la audiencia, uno tiene conciencia de que es muy heterogénea y por tanto tenemos que tratar de ver a ver si podemos llevar a un objetivo común. El carcinoma vasocelular, cuando uno mira el contexto del mundo, esto es sacado de Globocan, hay algo que nos llama la atención siempre. Cuando hablamos de incidencia del cáncer en el mundo, es 2012, son tasas ajustadas. Y vemos que Uruguay aparece ahí marcado sobresaliendo un poco en todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Porque corresponde al grupo justamente de más alta incidencia. Y el otro elemento que yo señalo y que se nos interesa es que aquí, en esta concepción, no están incluidos los cánceres de piel no melanoma. Es decir, estamos haciendo esto en ausencia de una de las formas más importantes que tenemos de cáncer de piel en incidencia. Como vemos, la American Cancer Society lo que establece es que es por lejos el más común de todos los tipos de cáncer. Y otra cosa interesante es que CDC habla que las estadísticas que ellos mismos producen no incluyen el cáncer de piel no melanoma. En este sentido, un aspecto importante que hace a Uruguay, y es que en Uruguay sí podemos medir la incidencia que está teniendo el cáncer de piel. La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, a través de su sistema de registros, hace un registro lo suficientemente complejo como para tener cifras que son confiables. ¿Por qué decimos que son confiables? Entre otras cosas, porque acá ustedes ven que en el porcentaje total de cáncer en Uruguay aparece el cáncer de piel en el primer lugar. La cosa es que estamos frente a un cáncer que no está bien registrado en general en las estadísticas, pero que al mismo tiempo ocupa, es cuando se empieza a registrar el cáncer más importante. Es más, si asumimos igual que debe haber seguramente un subdiagnóstico, o sea que probablemente estas cifras sean aún más importantes. O sea que estamos hablando entonces en términos generales del cáncer más frecuente. Es más, aquí están incluidos tanto los carcinomas de la piel como el melanoma. Si los desagregamos, nos encontramos con que el carcinoma de piel ya de por sí ocupa el primer lugar justamente en todos los cánceres que tenemos. Y esto seguramente es una realidad que se da también en el mundo. O sea, entonces, que nosotros nos vamos a referir básicamente hoy al cáncer de piel y en esta primera exposición vamos a hablar de los carcinomas que entonces ocupan el primer lugar en incidencia. Cuando vemos las guías se van sumando y como siempre aparece, cuando nos referimos específicamente al tratamiento, la cirugía como la gran opción terapéutica del carcinoma, de todas las formas de carcinoma y del vasocelular, por supuesto. Esta cirugía que ha ido evolucionando en el tiempo, a través de, esto es una tabla que se ve bastante bien, las distintas opciones quirúrgicas y radiantes también, ¿verdad?, que se pueden dar con la posibilidad de complicaciones. Ustedes ven que la cirugía convencional es en realidad la que trae el mayor porcentaje de complicaciones, que no son en general de alto grado, pero a su vez, cuando miramos la recurrencia, vemos que justamente la cirugía convencional, junto con MOS, son las que tienen menor índice de recurrencia. Y es más, en el tratamiento de las formas recurrentes, o sea, el tratamiento en segunda instancia, la cirugía y la cirugía de MOS aparecen claramente como las opciones terapéuticas, incluso las más aconsejadas. Señalar que en Uruguay se está desarrollando, hasta hace poco tiempo, Uruguay era de los pocos países de Latinoamérica, ¿verdad? Uno más que no teníamos cirugía de MOS. Hoy en día la Universidad de la República, a nivel de la universidad, a nivel de la facultad, se generó un grupo que está trabajando y está poniendo ese MOS, la cirugía de MOS se está poniendo en el campo de la se está poniendo la cirugía de MOS entonces
a punto como para poder realmente contar como país con esta estrategia, que es una estrategia realmente importante. Pero entonces, esto que parece que soluciona todo, cuando vemos personas que vienen con este tipo de tumores, ahí se nos presenta ya todo un problema. ¿Qué hace? Le vamos a sacar todos los tumores. Bueno, tenemos que saber que cerca de un 20% de los vasos celulares se presentan múltiples. Y tenemos que saber también que cerca de un 6% presenta tumores de tal nivel de agresividad que ya, de tal nivel de agresividad, sí, de tal nivel de agresividad que entonces los hace o irresecables o incurables. Ese es el porcentaje. Vamos a dejar claro también que el carcinoma vasocelular en Uruguay mata. En Uruguay mata y mata mucho más que muchas otras formas de cáncer. Y las formas de cáncer, claro, son formas irresecables, son formas avanzadas, son formas en general recurrentes. El pronóstico de un vaso celular cambia enormemente cuando empiezan a aparecer las recurrencias, es decir, los tratamientos que surgen y vuelven a surgir hasta que llega un momento que realmente se hace absolutamente irresecable. Para estos tumores, y a estos tumores es a los que nos vamos a dirigir específicamente, si uno mira la cantidad de trabajos de clinical trial que se están desarrollando en el mundo sobre vasocelular y su tratamiento, nos encontramos que prácticamente 2/3 están referidos directamente a nuevas terapéuticas. Y de estos, que están, la enorme mayoría, están referidos a esto, que es el patch Hedgehog, que es un sistema de señalamiento celular del que justamente vamos a hablar. ¿Y cómo empieza este estudio? Y bueno, este estudio empieza en general con el estudio de genes en el modelo animal, ¿verdad? De esta controversia que se establece entre los creacionistas y los monos, surge que en realidad el antecesor común, tal vez el más importante que tenemos, no es ni el mono, sino la mosca drosófila. La drosófila es lo que más nos ha enseñado con respecto a nuestros propios genes. Los genes de la drosófila están presentes el 50% de las secuencias proteicas en el mamífero y el 61% de sus genes tiene, de los genes de enfermedades humanas, tienen su contraparte en la drosófila. Es decir, es un modelo estupendo para estudiar y no llama la atención que haya sido a partir de esto que hayamos empezado a estudiar justamente los genes que se afectan aquí. Y bueno, ¿cómo empieza? A inicios del 80. En la década del 80 se veía, esto es la larva de la mosca, y se veía que la alteración de ciertos genes generaban como un espiculado en la larva, ¿verdad? Que lo compararon a un erizo. Y de ahí surgieron los erizos, ¿verdad? Erizo del desierto, erizo indio, y medio en broma y medio en serio le pusieron al tercero erizo Hedgehog, ¿verdad? El Sonic Hedgehog, que es nada menos que el rival de Mario Baracus, ¿verdad? Apareció entonces en aquel momento y apareció, ya digo, un poco en una investigación muy básica y un poco en broma. El tiempo fue explicándonos y enseñándonos que estas vías de señalación, la vía de señalización del patch, es una vía fundamental en la organogénesis y en la propia ontogénesis. Es una vía de señalación, ordena e induce crecimiento y diferenciación. Cuando nosotros pensamos, prácticamente yo diría como un elemento que siempre importa, el desarrollo de ojos, el desarrollo de intestino, la propia simetría. Tenemos 2 brazos y no 3 por el Sonic Hedgehog. Por ejemplo, nos quedamos calvos o no por el Sonic Hedgehog. Por ejemplo, los delfines no tienen brazos por el Sonic Hedgehog, ¿verdad? Hay una cantidad de funciones que va cumpliendo en lo que significa el propio desarrollo cultural. Todas estas son alteraciones que se pueden ver induciendo o haciendo cambios. Y también hay otros elementos que no son alteraciones, sino verdaderas rarezas, que aparecen también seguramente como expresión. Entonces, ¿cómo es posible que los mismos genes tengan que ver con cuántos ojos tenemos, con cuántos pigmentos se nos distribuyen, con cuántas patas nacemos? Bueno, la realidad es que estos genes no son los que generan las patas o generan los pigmentos. Lo que hace esta vía de señalación es el boceto, es algo así como el arquitecto. Establecen un boceto, establecen una imagen pura, ¿verdad? Y esa imagen pura, ese diseño va a ser después cargado por otros genes que van a ser los responsables concretamente de generar los pigmentos, de generar la simetría, de generar las neuronas. Entonces estamos realmente frente a una vía que es fascinante, que tiene una cantidad de implicancias y bueno, una de ellas aparece cuando aparece claramente vinculada esta vía y alteraciones de esta vía en un síndrome muy especial que es el síndrome de Gorlin. Ese paciente que vieron hoy con una cantidad de vasos celulares en la espalda, bueno, es un síndrome que se nace con la predisposición de hacer muchos
vasos celulares. Y se vio que esto estaba directamente vinculado con el patch. De hecho, este síndrome de vasocelular nevoide o Gorlin asocia los muchos vasos celulares con una serie de otras anomalías, entre las cuales anomalías vertebrales, espina bífida, tiene una cantidad de problemas que nos pueden hacer también clínicamente llegar a la conclusión o llegar al diagnóstico. Y en el modelo animal, y sí, en el modelo animal se logró, y acá se logró un enorme avance que también nos enseña sobre la patogenia de todo esto. El avance es que en ratoncitos, estos son unos B57 Black, a los que se logró justamente hacer una alteración del patch en el mismo sentido que lo que tenemos en los vasos celulares, pero lo interesante es que este ratoncito no hacía en realidad tumores iguales al vaso celular, más bien hacía tumores foliculares espontáneos. Sin embargo, cuando el ratoncito fue irradiado, o sea, se expuso a la radiación ultravioleta, y ya voy pasando el reclame, cuando se expuso a la radiación ultravioleta, empiezan a aparecer los mismos tumores. Se lo deja desnudo, se lo expone a la radiación y aparecen los mismos vasos celulares. Y esta fue la primera demostración experimental que la radiación ultravioleta tiene impacto directo sobre los genes y que directamente es capaz de inducir un tumor. Portadores, a su vez, de una misma mutación, se expresan en forma diferente. Esto quiere decir, como pasa casi todos los temas genéticos, lo que quiere decir es que no es un solo gen, sino que hay genes conductores y otros genes que se van agregando. Hay cambios que se agregan y que van a modular, en definitiva, la expresión. ¿Y esto qué genético se aplica a los espontáneos? Y bueno, empezaron todos los estudios en la década del 90 a ver la aplicación en los espontáneos. Y se vio que sí. No solo se vio que sí, sino que se vio que el 90% de los carcinomas vasocelulares espontáneos tienen alteraciones en el gen patch. Y el 10% que quedaba tiene alteraciones en otro gen que está claramente vinculado con el patch, que justamente es con el que forman dúo. Es decir, tenemos aquí la primera demostración clara de un tumor que es, tanto en su forma genética como espontánea, es directamente afectado por un gen que es el que está alterado. Y bueno, y eso es una cosa muy importante, porque lo primero que uno se pregunta con eso es, entonces podemos plantearnos un tratamiento médico para el vaso celular, es decir, un tratamiento que afecte directamente a estos genes. Y bueno, y ahí empezó desde el 50 la ciclopamida, que era una droga, en realidad es un retinoide que se usó, lo que se inició para usar en el acné en realidad, y por toxicidad fue abandonado, pero se vio que era directamente un medicamento que actuaba sobre esto. A través de esos estudios que fueron abandonados, acá vean, fíjense qué interesante, en verde está en realidad el SMO, que es el gen vinculado con el patch, y en rojo está la ciclopamida, es decir, se une específicamente, anulando la acción y por tanto volviendo a la situación a la normalidad. Y entonces aparece una alternativa buena, bonita y barata. Los estudios en Stanford, en el itraconazol, que es un antifúngico de uso común, que no es ni siquiera caro, empezó a mostrar que tenía acción en estos genes y podía hacerlo a altas dosis. Es decir, eso fue muy promisorio y a su vez generó, bueno, como ven, lo que estaba diciendo, ¿verdad? El itraconazol actuaría aquí en esta interacción que existe y lo que demostró fue, en modelo animal, la supresión de crecimiento tumoral. Esto determinó entonces que salieron rápidamente a buscar trabajos, estos son trabajos que empezaron siendo académicos y terminaron con trabajos de otro tipo que son mucho más específicos. En los hechos, el trabajo con itraconazol lamentablemente fue suspendido sin que hubiera aparecido una alta toxicidad, ni nadie aparecen trabajos más guiados por la industria, donde empiezan a aparecer todos los fármacos, algunos de los cuales ya los empezamos a conocer. Estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Muy brevemente, actúan sobre la interacción que existe entre el patch y el SMO y, en definitiva, actúan inhibiendo la proliferación y la sobrevida. Eso sería la acción final de todo esto. Bueno, eso nos da que pensar. Pero en los hechos, más allá de los pensamientos, lo que sí sabemos es que se han desarrollado toda una serie de drogas dentro de las cuales conocemos el mismo de HIV, estas otras están en plena fase experimental. Ya la FDA aprobó que es en realidad el Sonic de HIV, que acaba de ser aprobado hace pocos días y es similar al mismo de HIV, con el mismo tipo de acción. Después van a ver que tampoco es una panacea, ¿verdad?
Y podemos esperar algo más del conocimiento, digo, algo más que para el vasocelular. Y bueno, tener idea, tener una conciencia clara de que estos mismos genes no solo están alterados en el vasocelular, sino que hay una cantidad de tumores que están vinculados directa o indirectamente, en forma primaria o en forma secundaria, justamente con esta misma vía de degeneración. Y que esta vía entonces podría dar no solo ser una clave para el vasocelular, que ya lo está haciendo, sino que podría también llegar a ser una clave para otros tipos de tumores. Para terminar, les muestro simplemente un grupo de colaboradores con el que trabajamos todos los días, y bueno, y Lucía va a ampliar muchísimo todo esto con respecto a la aplicación directa de esto. Muchas gracias.